la prohibición a las exportaciones de alimentos. Porque si no nos ponemos a compartir en la región, tengamos en cuenta que tenemos países más pequeños que no son autosostenibles en alimentación, no tienen seguridad alimentaria, tienen vulnerabilidades precisamente para asegurar el mismo, y esa prohibición, si nosotros la generalizamos, va a terminar haciendo que la región tenga sectores mucho más empobrecidos ya como países propiamente. Entonces, esta intervención de la política fiscal tiene que ser quirúrgica, no empobrecer al Estado, dejar que el Estado crezca específicamente para atender a estos sectores sociales. Echar con más impuestos al capital, por ejemplo. Se ha estado practicando precisamente... El capital es muy... ayer hemos visto... egoísta. De alguna forma de trabajar en los impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las grandes empresas, pero también en una medida razonable, porque... si tú acabas el sector productivo o en cierta forma presionas impositivamente tanto hasta el nivel de que éste no pueda producir las ganancias y tener obviamente más ingresos a través de los impuestos, te va a afectar inmediatamente en aquella deuda social. ¿Qué beneficio se le puede dar al capital? O garantía. Yo creo que está muy dañado un poco la credibilidad estatal en general en la región, y eso nos da un simple indicador: 0.3% de inversión extranjera en la región. Eso es un nivel sumamente bajo históricamente. ¿Sí? Del monto global. Del monto global. O sea, es... No llega ni al 0.5. Exacto. Y esto tiene que ver precisamente por todos los efectos que ha ocasionado la presión inflacionaria, las convulsiones sociales, etcétera. Si el Estado logra ser quirúrgico en estas intervenciones, la confiabilidad en la inversión va a ser muy importante. Sí, sigo viendo un escenario muy preocupante, difícil, con limitaciones graves para avanzar a corto plazo. ¿Alguna recomendación para una respuesta inmediata? Yo creo que los pactos sociales al interior de cada país son fundamentales. Okay. Lo primero que tenemos que hacer es resolver los problemas internos, porque si el país entra en una quiebra técnica por todos los eventos que estamos repasando, tampoco va a haber un sector productivo que pueda capitalizarse, ¿no es cierto? Entonces, una vez solucionados los problemas internos, hay que empezar a ver qué tenemos en la región como políticas que hayan utilizado países similares. Repasábamos un poco el tema de la rebaja del IVA, del impuesto al valor, modelos exitosos, al valor agregado, prácticas que se han ido dando en la región. No es casual que tengamos países con un crecimiento del 6.8, del 5% proyectado, que se ha mantenido en un 3.5. ¿Qué explican esos modelos exitosos? Bajo estos mismos números, una lectura meramente matemática, por así decirlo, quiere decir que están atendiendo los efectos de los precios en la inflación. Estamos hablando de subsidios a los hidrocarburos, estamos hablando de subsidios de alguna forma a la alimentación, facilitaciones de acceso de los principales servicios aperturas también, ¿no? Exactamente. En lo económico. Entonces hay una tarea primero urgente, porque los temas internos dentro de los países puedan encontrar un consenso para poder tomar conciencia de este escenario que estamos hablando. Segundo, empezar a ver las buenas prácticas que tenemos en la propia región. Aunque no parezca, tenemos modelos muy similares. Si vemos nuestro panorama normativo, por así decirlo, en el ámbito comercial, tenemos casi el 85% del comercio liberado en la región, es decir, que no paga aranceles el 85%, pero lamentablemente apenas intercambiamos el 11% de todo lo que producimos. Es decir, privilegiamos exportaciones e importaciones de otras regiones y no estamos viendo la potencialidad de nuestra propia región, que tiene ¿cuántos? 640 millones de habitantes. No es un mercado despreciable. Claro. Tenemos una gran potencialidad interna. Las buenas prácticas nos van a ayudar a ver qué está haciendo nuestro vecino para poder minimizar precisamente estos efectos adversos en inflación, en mayor empobrecimiento, en la subida de precios o escasez básicamente fertilizantes, subida de precios de los principales insumos. El sector agropecuario, que es el más grande en la región, o sea, aparte del petrolero, digamos, que es el tradicional todavía. Tiene un potencial extraordinario. Somos superavitarios en la producción de alimentos en la región.
pero no todos producimos exactamente lo que necesitamos. En el CEL estamos trabajando ahora en un programa específico para ver la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el Caribe, por ejemplo, junto con la FAO y el ICA, y estamos viendo que hay unas grandes diferencias en el propio Caribe. Entonces, hay deudas que deberíamos ir resolviendo nosotros, primero al interior de cada uno de los países. Empezar a utilizar mejores prácticas de política fiscal que ya se han dado en la región o se están dando. Hemos sido muy creativos en la época de la pandemia, me refiero a los países de la región, porque teníamos poco, no teníamos de dónde sacar y lo distribuimos precisamente para lograr salir de la pandemia. Pero ahora venimos con dos efectos un poco más complejos que tienen que involucrar la seguridad alimentaria y el sector energético. En la inversión extranjera, las cifras son minúsculas, no llega a 0.5% de inversión extranjera de capitales. Uno de los principales... ¿Y cuál sería el rol de esos capitales? Para empezar, hay que tener en cuenta qué nos dicen los indicadores del por qué la inversión no está en nuestra región. Uno de los principales problemas identificados es el tema de inseguridad. Ya sea por convulsión social, ya sea por normas específicamente que no le den las ventajas que quiera tener un determinado inversor. Sin embargo, más allá de ello, hemos visto que en las buenas prácticas aplicadas por muchos de los países en la región se ha ido solucionando con un tratamiento sectorial específico. Si tú necesitas una inversión en el ámbito petrolero, en el ámbito productivo, en el ámbito de la minería, tú puedes acordar con esa inversión un tratamiento que sea que responda a tus necesidades. Estoy hablando de lo no convencional. Lo convencional es que tengas una ley, un acuerdo de protección de inversiones, bajo el cual la empresa obviamente tenga todas las garantías necesarias. Pero tengamos en cuenta que varios de los países de la región también han empezado a salirse de ese sistema de protección de inversiones, precisamente porque se dio un mal manejo jurídico en relación a las consecuencias de procesos de nacionalización en algún momento. Entonces, lo principal es que la inversión contribuye al desarrollo productivo del país donde se va a instalar. Y esas condiciones, los que terminan estableciéndolo es el propio Estado. Entonces, si un Estado no tiene claro qué tipo de inversión quiere y a qué sector va a contribuir esa inversión, es difícil que tú puedas tener un resultado deseado. Se necesita trabajar muchísimo en sectores productivos, pero que tenga un efecto multiplicador de empleo, de bienestar social, que pueda ayudar a ese país a crecer productivamente en relación al área en la cual fuese de interés. Entonces creo que las inversiones hoy en día en la región, si bien se han resentido por todos estos efectos que hemos ido viendo, tiene mucha capacidad de reinstalación, porque recordemos que muchos de los países de la región ya tienen capacidad instalada. Y cuando me refiero a capacidad instalada, me refiero también a ese ámbito jurídico de garantías necesarias. Ahora, cada inversión tiene una particularidad y lo que necesita un poco la región es definir hacia dónde va a trabajar específicamente sectores, pero que sean productivos multiplicadores de empleo, porque esos son los que le van a contribuir a poder subir sus indicadores económicos también. Ustedes están promoviendo también el desarrollo de nuevos emprendimientos, de microemprendimientos, de pequeños y medianos emprendimientos. ¿Cuál es la política para promover este sector? Que podemos observar, por lo menos en el caso de Venezuela, ha tenido un auge con la pandemia extraordinario. Hay unos indicadores que sorprenden a propios y extraños cuando tú haces una lectura en una época tan dura como ves crecimiento en algunos países. Y es que precisamente estas tareas que hemos identificado que hay que atenderlas urgentemente ya la vienen atendiendo hace un tiempo atrás. Estamos hablando de la atención específicamente a los sectores más empobrecidos, subsidios a los combustibles, ayudas de alimentación, etcétera. Entonces esa tarea está ayudando para que tú puedas llegar con un nivel de crecimiento, de crecimiento aceptable en el transcurso de este año. Los programas sociales están fuertemente vinculados con el desarrollo económico. Y ese es un modelo que hay que examinarlo a mucho detalle, porque es el que ha demostrado en estos últimos años
que la inversión en el sector productivo enfocada hacia el beneficio de sectores sociales no es un gasto, claro. Es una inversión, porque lo que estás haciendo es que ese sector empobrecido pueda superar esas brechas económicas y se vuelva también en parte de esa sociedad consumista, claro, que va a hacer que el dinero pueda en cierta forma circular en ese país. Entonces hay que cambiar un poco, yo creo, la óptica en base a buenas prácticas, claro, de cómo los países tienen que tratar una política fiscal para evitar que estas deudas sociales les pasen facturas posteriormente que afecten la gobernabilidad, que ahuyenten las inversiones y que obviamente termine siendo conflictos que en algún caso derivan hasta en cambios de gobierno. El rol de esos nuevos emprendimientos, de los microemprendimientos. Lo que hemos hecho desde el CELA a través del eje de recuperación económica. Y hay como un énfasis también en la mujer, ¿no? Como emprendedora. Exactamente, y esa es una solicitud, sí, muy particular de los países. A ver, tenemos un proyecto que se llama Articulación Productiva, que tiene varias facetas. Trabajamos con modelos propios en determinados modelos para poder determinar la vulnerabilidad que se tiene en los procesos productivos de los países. Este es un asesoramiento que da el CELA a través de un mecanismo propio. Hemos estado trabajando también con la OCDE, un índice de políticas públicas para pymes en América Latina y el Caribe. Precisamente el próximo lunes haremos un lanzamiento en Uruguay de este proyecto que se lo trabaja con la CAF y con la OCDE, que trata un poco de ver cómo las políticas que ha aplicado un determinado país pueden ser mucho más precisas, exactas en el momento de apoyar a que una pyme pueda estar constituida, se fortalezca, crece y pueda permanecer. El gran problema de las pymes que tenemos en las regiones es que su durabilidad en promedio no pasa del año o año y medio, ¿no? Entonces se crean muchas pymes, pero también se cierran muchas pymes. Bueno, en este último tiempo se han cerrado más de las que se han abierto. Y el enfoque de género es el que estamos aplicando precisamente en todos estos modelos. Hemos visto que el emprendimiento femenino en la época sobre todo del COVID ha sido sumamente importante, ha sido el que más ha crecido, pero también el que más ha sufrido de manera previa por todos los cierres que se han ido dando en esta época. Generalmente los emprendimientos familiares que se pueden atender desde casa los dirigen las mujeres. Muchas de ellas han visto coartada precisamente su capacidad o su autonomía económica porque el negocio iba cerrando de acuerdo al modelo que haya desarrollado. Hemos tenido recientemente un foro, un seminario para destacar el rol de las mujeres, por ejemplo, en el sector de transporte y transporte marítimo, que aunque parezca increíble, hemos tenido unas grandes exponentes, sobre todo de Paraguay, que ha podido destacarse no solo en su carrera militar, sino también en la actividad portuaria y de marina mercante que ha podido desarrollar. Creemos nosotros que un gran sector perdedor precisamente de toda esta época de crisis ha sido el sector productivo femenino, por lo tanto el enfoque de género, sobre todo... Un nuevo orden global. La situación o las nuevas condiciones que nos trae la pandemia, la pospandemia. ¿Cómo aprovechar todo esto en términos de desarrollo de la economía, promoción de la integración latinoamericana, aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo de áreas específicas de la economía y la producción? Bueno, la guerra en Ucrania lo que ha hecho es que se visibilice de una forma más profunda una falencia que siempre ha tenido la región, y es que nos encontramos totalmente dispersos. No hay un sentido de integración que nos ayude a tratar como región o cómo afrontar como región determinados efectos. Ha sido difícil, ¿no?, la construcción de consenso, sobre todo por el conflicto político. Lamentablemente es lo que ha primado en los últimos años y eso ha evitado que se pueda avanzar en unas agendas regionales que, por cierto, ya tienen, digamos, determinadas bases sobre las que se puede construir. Veamos el último trabajo que ha hecho la CEPAL, por ejemplo, para la crisis sanitaria. Se han podido identificar escenarios posibles para poder fabricar los propios medicamentos, vacunas, reorganización del mercado. Lo que está pasando en
en la guerra específicamente, a nosotros en qué nos va a afectar. Obviamente en el tema de la compra de fertilizantes, en el precio de alimentos, en el precio de combustibles. ¿Cómo reaccionar de manera inmediata? La región tiene que tener la posibilidad de reacción autónoma en primera instancia. La región necesita saber cómo puede fortalecerse internamente en reubicación de inversiones, por ejemplo. Esta oferta del nearshoring, que nos pareciera muy difícil de lograr, se establece a través de movimiento de capitales a fronteras cercanas, utilizar las zonas francas que se tienen compartidas, por ejemplo, en algunos mecanismos bilaterales, para lograr esta articulación productiva. Tenemos que tener la posibilidad de orientarnos hacia un mercado que va a ser desatendido. Cuando digo desatendido no me refiero solo a los países que están participando en la guerra, sino al resto que no van a recibir los insumos específicamente de lo que producen los países en confrontación en este momento. Hablemos de aceite de girasol, sabemos que gran parte del insumo global es ruso. Sí. Entonces ahí tienes un nicho de mercado que no va a ser atendido. Otros que no van a ser atendidos por falta de fertilizantes, por falta de carbono, o porque el precio del combustible va a ser tan elevado que no va a ser competente a la hora competitivo a la hora de ponerse en el mercado. Entonces hay un mundo de posibilidades, pero si cada uno de los países de la región va a querer atacar esa ventaja de manera individual, obviamente, primero no le va a alcanzar todo el mercado para poderlo satisfacer, y segundo, vamos a entrar en un desbalance regional bastante fuerte, que como lo habíamos mencionado, somos autosuficientes en nuestra seguridad alimentaria, es decir, podemos llegar nosotros a satisfacernos en la región con todo lo que producimos y exportar inclusive gran parte de los excedentes, pero si lo hacemos individualmente, la deuda social no solo va a estar en sectores productivos dentro de los países, sino en países enteros en nuestra propia región. Entonces tenemos que fortalecer mucho más la integración en estos tiempos. Yo siempre trato de reflexionar sobre esto. Si en época de pandemia y ahora en época de guerra la región no entiende que hay que trabajar de manera conjunta y fortalecida, verdaderamente no hemos aprendido nada de toda esta crisis. ¿Cómo gestionar las contradicciones? Tenemos élites conservadoras, élites atrasadas, élites modernizadoras, una mayor conciencia política en los sectores populares, un rol cada vez más significativo de los estados. ¿Es posible conciliar todos estos factores? Tú hablabas de un nuevo pacto social para los países de América Latina. Ese es el reto fundamental. Hay que partir de qué tenemos en común, y en común tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Para elaborar el plan de trabajo del CELA, lo que nosotros hemos hecho es plantear un cuestionario a los países, decirles qué estás atendiendo en tu plan de trabajo, ahora en una época de pandemia, hacia dónde está tu proyección y dónde quieres que el CELA te pueda ayudar. Cuando recibimos la respuesta a esto y enfocada en un mapa, nos damos cuenta que el 50% de los temas estaban priorizados en recuperación económica, en atención de empleo, atención de género. Entonces, tú cuando empiezas a ver un mapa proyectado en respuesta a eso, te das cuenta que hay mucho más en común de lo que se piensa. En Venezuela, nuestros estudios, los estudios Interlace, revelan que los nuevos repertorios lingüísticos que antes estaban concentrados en igualdad, justicia, soberanía, inclusión, respeto, ahora se le añaden 3 nuevas palabras: inversión, producción y empleo bien remunerado. Incluso es algo que, digamos, son gramáticas que implican una visión de la sociedad y la economía que son masivas, que están siendo compartidas por toda la sociedad. Totalmente, y gran parte de la movilidad... es posible crear consensos que se está dando. Policlasistas. Ese es parte del objetivo precisamente del CELA, ¿no? Tratar de construir posiciones regionales que estén basadas, pero en la misma divergencia que tengan de modelo cada uno de los países. Y dentro de los países la construcción de consensos, ¿no? Policlasistas también. Es fundamental. Es fundamental resolver los temas políticos internos. Estamos preparados, las élites nuestras, hablo de la élite en general, de un lado y del otro. Creo que esta crisis que estamos viviendo está potenciando la maduración. Alcanza verdaderamente a todos, porque los mercados están siendo afectados.
tus insumos están siendo afectados. El sector agropecuario, que es, digamos, el segundo más importante después del petrolero en la región, está sufriendo un triple impacto, si vale el término. Alto costo de fertilizantes que no hay en la región, altos costos de los hidrocarburos, que si no los produce o no los refina el país, no los tienen a primera mano, pero también tienen altos precios en cuanto a la venta de sus productos. Entonces no van a poder beneficiarse del tercero si los dos primeros no han sido en cierta forma atendidos. Y para eso se necesita que la alianza público-privada pueda empezar a tener una agenda común de cómo van a hacer que ese país tenga los recursos suficientes para dar la certeza de que una inversión no va a poder tener problemas por cuestiones de convulsión social, que el sector más empobrecido tenga la atención mínima, que el empobrecido pueda empezar a tener ya oportunidades de empleo, que la clase media mantenga en cierta forma su capacidad adquisitiva. O sea, son varios elementos, pero que el Estado no lo va a poder atender por sí solo, por lo menos no por un buen tiempo, por causa del efecto de la falta de inversión, por un mayor gasto social, etcétera. Entonces hay que caminar hacia una alianza público-privada, hacia un nuevo contrato social que te permita focalizar una nueva realidad de atención precisamente de este círculo vicioso, llamémoslo así, porque si tú no trabajas con el sector privado donde no puedes invertir, no vas a poder generar las ganancias suficientes para lograr esa distribución de atención al sector social más necesitado. Entonces estamos en un entrampe donde si nosotros no nos podemos dialogar de forma abierta en este nuevo contrato social que hable de productividad, que hable de empleo, que hable de inversión, y mira que coincide con los resultados de la encuesta que me comentabas, no vamos a poder avanzar contrato social como región y como país. Productivo, tiene que ser productivo. No hay forma actualmente de concebir que un Estado se mantenga si no es productivo. O sea, promoviendo ya se ha demostrado que las interrupciones, inclusive en lo más mínimo, que un canal esté trancado al otro lado del mundo, que el insumo no te llegue para tu producción o que tu producto final no haya llegado a destino, te influye. Entonces todo está interconectado y es difícil pensar las cosas de manera individual. Bueno, embajador Clarence Endara, muchísimas gracias por este análisis situacional. Volveremos a conversar sobre este tema. Va a ser el tema de este siglo, ¿no? Sobre todo para América Latina. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Muy a gusto conversar contigo y hacer un análisis situacional de la región. Extraordinario. Nos vemos en un próximo análisis situacional. No se olvide, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, responsable y veraz.